Guerrero. Eh, yo seré su facilitador en esta área de contabilidad 3, materia de contabilidad 3. Soy licenciado en administración, soy licenciado en contaduría pública y tengo una especialización en gerencia tributaria. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme por el aula virtual y con gusto pues yo les estaré respondiendo. Bien, en en este primer encuentro tecnoformativo les voy a hablar un poco sobre, yo sé que ya muchos conocen qué es la contabilidad y muchos ya supongo que trabajan en la parte contable o por lo menos tienen la idea o la noción básica de qué es la contabilidad. Pero vamos a dar un pequeño repaso a la parte de qué es contabilidad, los tipos de empresas y tipos de sociedades, que es lo que nos embarga ahorita en este primer tema, que es la primera actividad que vamos a tener esta semana. Vamos a tocar también lo que es el basamento legal, lo cual es muy importante, eh, ya que en base a las leyes, a los artículos, pues es que nos vamos a guiar al momento de crear una empresa, crear una sociedad y al momento de asesorar a nuestros clientes o futuros clientes. Bien, primero, bueno, vamos a comenzar con un pequeño concepto de contabilidad, el cual lo tienen en la guía que está en el aula virtual, en el módulo general. Ahí van a conseguir una pequeña guía de contabilidad 3 que abarca un poco sobre, habla o abarca un poco sobre todo lo que se va a dar en esta materia. ¿Bien? Entonces tenemos que, como concepto de contabilidad, que es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las transacciones y hechos que son, al menos en parte, de carácter financiero, interpretando los resultados de ello, con el fin de que estos sirvan para quienes estén interesados en las operaciones de una empresa. Aquí, pues, es lo que nos quiere decir, o en resumidas palabras, es que la contabilidad es un arte donde registramos, clasificamos y resumimos todas las cuentas, absolutamente todas, que están, eh, lo que es ventas, compras, gastos, ingresos, egresos, absolutamente todo lo que maneja la empresa de manera monetaria. Bien, para que los socios o empresas, los socios u otras empresas, perdón, es cuando decidan ver sus finanzas o ver cómo se encuentra la empresa, entonces nosotros como contadores vamos a darle la facilidad a esas personas, a los socios, a los dueños de la empresa o a otras empresas, el manejo y la lectura fácil de todos los estados financieros para que ellos allí puedan ver o visualizar cómo se encuentra esa empresa financieramente, claro está. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que recoger toda esa información, procesarla, clasificarla tal cual como aparece ahí y resumirla de tal manera de que las demás personas entiendan de manera fácil, de manera concisa, qué es lo que ellos necesitan y lo que nosotros, o el trabajo que nosotros hacemos. Porque no todos pues, tienen la facilidad de conocer el tema. ¿Bien? Un médico no lo conoce, perdón, un médico no conoce contabilidad, un profesor no conoce contabilidad, un mecánico no conoce contabilidad, y viceversa. Entonces, nosotros nos encargamos de agrupar y de enterar de la administración tributaria todo ese proceso de
de organización, ¿bien? De todo lo que es las ventas o ingresos y todo lo que son las compras o gastos, llamados ingresos, para al final darle a nuestros clientes la información necesaria, clara y precisa de los estados financieros, para que y ellos sepan cómo está, ¿sí? La empresa en ese momento, si está en pérdida, si está en utilidad, entonces pues, es muy importante. Muy bien, tenemos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces nos dice que el primer principio es la entidad mercantil, cual nos dice que la contabilidad se lleva para la entidad mercantil o la empresa, no para él o los propietarios de la misma, ya que la empresa tiene su propia personalidad jurídica, completamente independiente de sus propietarios, totalmente. A pesar de que la empresa o compañía tenga sus propietarios, tenga sus dueños, la empresa como tal tiene su, su propia parte jurídica, que es totalmente independiente y depende del buen manejo, ¿bien? Del buen manejo y del uso correcto de las finanzas. Entonces, la contabilidad se lleva eh, ante la entidad mercantil, ¿bien? Para que ella, para que ella tenga un basamento, tenga unas bases sólidas y no caiga a la quiebra tan rápido. Muy bien. Entonces, es importante que tengan en cuenta de que todas las entidades mercantiles o empresas por sí mismas tienen su propia personalidad jurídica, que es cuando vamos a los registros mercantiles y creamos la empresa, le damos una personalidad jurídica a esa empresa. Aunque tenga sus dueños, no tenga sus socios o accionistas, la empresa como tal tiene su propia personalidad jurídica. Muy bien. En ella pues reposan cierta cantidad de partidas donde la empresa partidas que van en los estados financieros, que ahí es donde vamos a vaciar toda la información que vamos recogiendo mensualmente para que al final de año o mensualmente, cuando los socios lo requieran, o la misma empresa, pues se emiten los estados financieros para que ellos logren visualizar y entiendan cómo va el proceso con su empresa. Muy bien. La empresa en marcha, bueno, aquí nos habla sobre salvo que tengamos evidencia de lo contrario, en la contabilidad se asume que la empresa continuará operando por un largo e indefinido tiempo. Totalmente. Nosotros suponemos, cuando ustedes abren una empresa, o varios socios abren una empresa, su, su meta es que la empresa pues, se mantenga por muchísimo tiempo, por muchísimos años. Entonces, esa es la meta de todo y es la esperanza de absolutamente de todo. Eh, entonces, cuando nos hablamos de la empresa en marcha, hablamos de que la empresa ya está en su proceso, ya está eh, procesando y ya está avanzando. ¿Bien? Ya está avanzando, ya está trabajando, ya tiene estados financieros, sobre los cuales vamos a ir trabajando progresivamente. Evaluando, claro está, si la empresa tiene ganancias o tiene pérdidas, tiene utilidad o está en pérdida. Una empresa no puede estar mucho tiempo en pérdida, ya que si no se declararía en bancarrota y habría que liquidarla y cerrarla y hacer un proceso bastante largo y tedioso, pero es necesario. Valores monetarios en la contabilidad solo se rigen aquellos hechos que pueden ser expresados en valores monetarios, lo que limita el alcance del informe financiero totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la contabilidad nosotros, como asesores contables, debemos procesar todo lo que esté expresado en números o en valores monetarios. Aquí en Venezuela, lo legal, según la ley, es los bolívares. La unidad monetaria son bolívares. Y también está en la ley que
solo se puede registrar y solo es contabilizable y, y es deducible del impuesto sobre la renta al final del año todo lo que esté registrado en facturas. ¿Bien? No existe la posibilidad de que notas perdón, de que comprobantes de ingresos, de que notas de entrega, de notas, de esas notas que te entregan de que yo te vendí esto, no, todo eso, esas cosas no son contabilizables. El único el único documento aceptado por la Administración Tributaria y que es legal a nivel nacional son las facturas. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y todo lo que se registra, absolutamente todo en la contabilidad de la empresa, es única y exclusivamente con, es única y exclusivamente en valores monetarios. Bien, en el caso de Venezuela, pues es el bolívar. ¿Que existe la facturación en dólares? Sí existe la facturación en dólares, totalmente. En Venezuela ya existe la facturación en dólares y se puede trabajar con facturación en dólares. ¿Cuál es el detalle? Que igualmente, al emitir la factura, se debe poner el monto en dólares, se debe expresar la tasa del Banco Central de Venezuela del día de la factura y debe ir reflejado también el monto en bolívares, según la tasa del Banco Central de Venezuela. Entonces, diferentemente de que usted venda en dólares, en pesos, en euros, usted debe reflejar en sus facturas y en la contabilidad los montos en bolívares. Todo debe ir reflejado en bolívares y si vende en moneda extranjera, a juro debe ir es obligatorio que vaya a la tasa del Banco Central de Venezuela. Bien, entonces vimos. El punto D dice la materialidad de las partidas. En derecho existe una frase que dice de minimis non curat lex, que significa que los tribunales no tomarán en cuenta los asuntos triviales. De la misma manera, el contador no registra o no toma en cuenta hechos de poca importancia, que es más trabajo de registrarlo que las ventajas que se obtuvieron. Por ejemplo, cada vez que se usa impresora, se gasta su tinta, la contabilidad por fondo inmaterial del gasto. No registra el uso totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se toma en cuenta lo más importante. Claro, es importante absolutamente todo lo que se maneja en la empresa, todo lo que entra y todo lo que sale, todo lo que se compra, todo lo que se vende, o todo lo que se produce y se vende. Todo eso es importante. Pero, eh, por ejemplo, el motorizado, que se utilizó un motorizado, entonces se le pagó un mototaxi para llevar un documento o llevar un paquete. Bueno, no motorizado, por lo general, muchos no tienen facturas. Entonces, por lo general se emiten que si notas de entrega o se emiten comprobantes de ingresos para afianzar la administración de la empresa, como tal, en la administración interna, ese gasto. Pero en la parte contable, a nosotros como tal, no nos, no es que no nos interesa, sino que no nos sirve, no es aceptable, no es contabilizable. Y pues se debe tratar de registrar todo lo que es relativamente importante, todo lo que es relativamente sobresaliente. Si ustedes por lo menos trabajan en un restaurante o en una panadería, cosas así, entonces, por ejemplo, en una panadería, ¿qué compran? Bueno, compran harina, compran azúcar, compran levadura, leche, agua. El agua, pues, muchas veces compran botellones, algunas otras veces pues, pagan el agua, en el caso de acá y de los suroestes. ¿Bien? Ese tipo de facturas son muy importantes porque es la materia prima del producto que se está vendiendo. ¿Bien? Entonces hay que estar muy pendiente con esos detalles. Queda claro el punto D, que nos habla de la materialidad de las partidas. Este, ¿Qué se debe registrar como tal? Bueno, lo más importante, lo que afecta directamente a la empresa. Esos gastos indirectos, pues, fíjense como dice aquí. Ejemplo, cada vez que la impresora se gasta su tinta, ok, en una oficina contable, en una universidad, se gasta tinta, perfecto.
Pero, por ejemplo, una recarga de cartucho, bueno, si te dan factura, excelente, pero si no te dan factura, te dan un recibo, se registra en la parte administrativa, pero nosotros como parte contable no es necesario registrarlo. Ok, nos dice que la consistencia, se deben tener criterios consistentes para el registro de las operaciones de la empresa, por ejemplo, el método de la depreciación de los activos y los criterios para evaluar los activos. Eso no significa que ante razones bien fundamentadas no se pueda cambiar una forma de evaluar el inventario por otra. Esto nos quiere decir que los criterios que trabajemos en base al registro de las operaciones de la empresa, ¿sí? Vamos a citar este mismo ejemplo que tenemos aquí, el método de la apreciación de los activos, uno de los criterios para evaluar los activos. El criterio o que nosotros tomemos para evaluar esos activos debe ser conciso, ¿sí? Debe ser preciso y debe ser consciente. Es decir, no podemos agarrar y tenemos un marcador y entonces este es un activo de la empresa. Este activo de la empresa yo lo compro en la esquina y me costó 1.000 bolívares. O sí, 1.000 bolívares. Pero entonces yo empiezo a preguntar, voy a la otra quincalla, voy a la papelería, voy aquí arriba, voy a donde el vecino y le pregunto, mira, ¿este cuánto le costó este marcador? No, a mí me costó 900 y al otro le costó 1.200, al otro le costó 1.500. O sea, no podemos trabajar sobre base presuntiva. O sea, tenemos que trabajar sobre base cierta. ¿Y qué es la base cierta? Bueno, ¿qué nos da esa base cierta o qué nos da esa razón fundamental de qué precio como tal tiene este marcador o tiene ese activo? Pues muy fácil. Debemos pedir la ayuda o la asesoría de un evaluador profesional. Bien, un evaluador profesional, el cual, bueno, él cobra sus honorarios y eso, pero nos hace en base a fórmulas y en base a los criterios estables, una base cierta, ¿sí? Sobre una base cierta, nos explica y nos indica el precio exacto y real de ese activo. ¿Bien? Eh, bueno, de aquí en adelante, pues la guía es un poquito extensa. Yo creo que son 15, 16 hojas, perdón, pero nos habla, pues, como vieron, de la contabilidad, nos habla de los estados financieros. ¿Por qué? Porque en contabilidad 3 se ve mucho lo que es, veremos mucho lo que es estados financieros. Todos los estados financieros eh, sobre los cuales trabaja la empresa para saber al final del año o al final de cierto periodo qué rentabilidad tiene la empresa o qué utilidad o pérdida tiene la empresa. Bien, entonces, a medida que vayamos avanzando, pues iremos hablando sobre los estados financieros y y qué objetivo tiene cada estado financiero. Bien, eh, los estados financieros se trabajan aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo, son el balance general, que es abarca prácticamente todo lo de la empresa, y es un balance donde veremos los activos contra los pasivos, como dice la fórmula, activos menos pasivos igual al capital. Entonces, en ese balance general, pues veremos cómo es el estado, en qué estado se encuentra la empresa. Bien, entonces, como pueden ver aquí, los estados financieros que normalmente se presentan para su análisis son estado de situación financiera o balance general. Tenemos estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Tenemos el estado de flujo de efectivo o estado de cambio de patrimonio o situación financiera. Y el estado de movimiento patrimonial o variación de capital contable. Cada uno de estos lo iremos viendo en el curso de la materia, pero es importante que sepan qué corresponde o qué es lo que muestra cada uno de estos estados financieros. ¿Ya?
Entonces, vamos, después de esto que está aquí, aquí abajo, creo que tiene. Bueno, esta guía es bastante extensa, bien, bastante extensa, pero está muy bien identificada. Tiene aquí cada explicación de cada cosa, nos va a servir muchísimo, bien, para la materia. Y bueno, les tengo aquí la guía para que le echen un ojazo, le echen un vistazo. Les vuelvo y les digo, si tienen alguna duda o alguna inquietud, no duden en escribirme. Yo en cuanto pueda me conecto y les respondo sin ningún problema, sin ningún no tengo ningún problema por eso. Me escriben y yo nada más en cuanto tenga un chancecito, pues les estaré respondiendo y aclarando sus dudas. ¿Sí? Vamos ahora entonces con lo que es la primera actividad o el primer tema que vamos a tocar. Ya sabemos qué es la contabilidad y en qué se basa la contabilidad. Vamos ahora con el tema de los tipos de sociedad. Bien, ese es el primer tema que vamos a desarrollar, que vamos a evaluar, que son los tipos de sociedades, ya que tenemos que saber qué tipo de sociedades o de empresas existen aquí en Venezuela o se manejan aquí en Venezuela a la hora de trabajar la contabilidad de las empresas que decidamos trabajar o en la empresa que vayamos a trabajar, debemos estar claros en qué tipo de empresa o qué tipo de sociedad estamos o vamos a trabajar. Bien, es importante porque, bueno, tenemos firmas personales, tenemos compañías anónimas, tenemos X cantidad de empresas, pero eh, es importante que sepamos cuáles son y el basamento legal para poder, en base a esas empresas, perdón, para tener el basamento, para saber cómo se va a trabajar cada una de las empresas, ¿bien? Cómo se va a formar cada empresa y qué tipo de empresas existen aquí en Venezuela, ¿bien? Aquí en el material que tenemos en el aula virtual, en el módulo 1, que sería el módulo donde está la primera actividad, que es el tipo de sociedades. Los tipos de sociedades, yo les voy a dejar un mapa mental sobre las sociedades. Está bastante sencilla la actividad y vamos a trabajar en base a estos dos archivos que están aquí, ¿sí? Estos dos enlaces, pero por favor, como les cito en la actividad, es importante que ustedes, aparte de lo que esté aquí, también investiguen, lean y analicen para poder aprender más, para poder instruirse un poco más y no solo se queden con lo que esté aquí. Recuerden que el conocimiento pues, se adquiere investigando, leyendo, analizando, buscando. Bien, les dejo estos dos links aquí que son muy buenos. Uno pues es este que está aquí, una pequeña guía que contiene, creo que son 3 hojitas. Ajá, 3 hojitas. Está corta, pero está bastante concisa. Bien. Y les dejo también lo que es el código de comercio. ¿Por qué el código de comercio? Porque aquí se encuentra el basamento legal de los tipos de empresas o compañías que existen y se trabajan en Venezuela y que se crean aquí en Venezuela. Bien, que se crean en los registros mercantiles. Entonces, bueno, comencemos aquí con los tipos de sociedad. Nos dice que para que una sociedad pueda constituirse como tal, es necesario que ésta tenga personalidad jurídica. Esto significa que la sociedad es una entidad de derecho que puede adquirir derechos y obligaciones. Al igual que una persona natural, es susceptible de ser representada y de actuar por sí en la vida de los negocios. Otro elemento de la personalidad jurídica es la sociedad. Constituye la circunstancia de que ella tiene un domicilio propio, distinto del que pudiera tener cada uno de los socios, ya que queda estipulado en la escritura social por la misma razón. La sociedad posee un nombre propio según sea el tipo de sociedad. Bueno, no voy a tocar mucho estos temas, ¿sí? Porque necesito que ustedes lo lean y lo analicen, pero los tipos, bueno, en las sociedades como tal, eh,
Las sociedades como tal se constituyen como tal, se constituyen, se construyen, ¿bien? Ya sea de manera unipersonal o de manera colectiva. Existen varios tipos de sociedades o de empresas, pero en todas, indiscutiblemente e indudablemente, sea firma personal, es decir, sea unipersonal, o sea, en sociedad entre varias personas, al constituirse la empresa, automáticamente adquiere derechos y obligaciones que debe cumplir, como toda persona natural, como toda persona, como todo ente natural, como toda persona, la empresa también adquiere una entidad jurídica, ¿bien? Una entidad jurídica y que es, como aquí mismo lo dicen, es susceptible a ser representada. ¿Representada por qué? Por la persona que es la, por la persona que es la representante legal o representante legal de dicha empresa. Bien, entonces debemos estar claros de que toda empresa, toda compañía tiene sus deberes, derechos y obligaciones que debe cumplir con el Estado, con la administración tributaria, con las alcaldías, con los entes públicos. Entonces, todo eso es importante. Saberlo de que todas las empresas, absolutamente todas las empresas, compañías, sociedades, al ser creadas, bien, adquieren automáticamente unos deberes, unos derechos y unas obligaciones que deben cumplir. Entonces, seguimos aquí. Bueno, todo esto, aquí les dejo esta guía para que ustedes puedan visualizar, puedan leer y puedan, pues, analizar para poder resolver el mapa mental. Bien. Eh, vamos de una vez. Fíjense, fíjense que aquí tenemos el marco legal, el procedimiento legal, aquí mismo en la guía, entonces nos habla de compañía en nombre colectivo, compañía anónima, compañías en comandita y compañías en responsabilidad limitada. Bueno, aquí les dejo esta guía, de aquí se van a guiar, aquí en un recuadro, precisamente, donde nos habla sobre cada una de las empresas, y algunas variables, algunas características de estas empresas. Muy bien, visualicen, leanlo con calma y pues monten el mapa mental. No está difícil, no está complicado. Y vamos al código de comercio, donde vamos a internarnos un poquito más sobre el tipo de empresas o compañías. Entonces, tenemos en el artículo 200 del Código de Comercio, nos habla sobre las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio. Automáticamente, una empresa o sociedad, cuando se crea, tiene primero un objeto de comercio y ese objeto de comercio se crea o se constituye en base a lo que va a hacer o va a realizar la empresa. Bien, eso tiene que tenerlo muy claro. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, las sociedades anónimas y la responsabilidad limitada tendrán siempre carácter mercantil, cualquiera que sea el objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria. Bien, y las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes por disposiciones de este código, o sea, del Código de Comercio y del Código Civil. En el Código Civil se van a encontrar también con algunos tipos de sociedades que se crean, como por ejemplo lo que es las cooperativas, ese tipo de sociedades así, que ya aquí en Venezuela son muy pocas las que existen. Eso fue una moda, una tendencia, más o menos, hace algunos años, pero ya son muy pocas las que existen. Ya que ese tipo de empresas pues tienen un manejo distinto, un poquito más complicado, y anteriormente pues la administración tributaria no les ponía tanto hincapié. Ahora, pues, como ahora sí las toman en cuenta y les exigen, como a las compañías normales, les exigen, eh,
sus deberes y derechos, sus obligaciones. Entonces, pues, decir, la gente pues, prefirió cerrarlas y dejar solo, trabajar solo con firmas personales o compañías, ¿no? Bien. Entonces tenemos aquí, en el artículo 201, es importante, en el 201, nos dice que las compañías de comercio son de las siguientes especies. Las tenemos cuatro numerales, ¿bien? Son las cuatro que ya nombré hace rato. Dice, la compañía en nombre colectivo, en el cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria entre los socios. Es decir, las compañías en nombre colectivo son aquellas que esa responsabilidad que tienen los socios recae en todos de manera limitada, ¿bien? De manera, ¿por qué limitada? ¿Qué quiere decir limitada? Que se limita al número de acciones que tenga cada accionista, que tenga cada socio, ¿bien? Pero recae sobre todos los accionistas, absolutamente todos. Todos son responsables de la compañía, pero en base a su limitante, a su número de acciones, ¿sí? A las acciones que contenga la empresa. Muy bien. Las compañías en comandita, en el cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de cada uno de los socios, llamados socios solidarios o comanditantes, y por la responsabilidad limitada a una suma determinada de uno o más socios, llamados comanditarios. El capital de los comanditarios puede ser dividido en acciones. ¿Qué pasa con las compañías en comandita? Bueno, las compañías en comandita, eh, como pasa con la primera compañía, con el nombre colectivo, es que en las de comandita la responsabilidad se divide entre cada uno de los socios según sus acciones, según la responsabilidad de la empresa se divide según sus acciones. ¿Bien? Lo que contengan, las acciones que contenga cada socio en la empresa, pero eh, son responsables por cada una de sus acciones. ¿Bien? Aquí no es como en el anterior, que todos responden por la empresa como tal, guiándose bajo limitándose bajo su tenencia de las acciones. En este caso, en la de comandita, aquí cada quien responde por lo suyo, por así decirlo. ¿Bien? Ok. Y el capital de los comunitarios pues, está dividido en acciones, puede estar dividido en acciones. ¿Ok? Y venimos con una empresa, con un tipo de compañía que es una de las más conocidas y de las que más se trabaja aquí a nivel nacional en Venezuela, que es la compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en el que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. ¿Qué quiere decir esto? Estas son las que más se trabajan aquí en Venezuela y las obligaciones de los socios están garantizadas a un capital determinado, el capital que aporta, el capital que aporta cada accionista. Bien, lo que aporta cada accionista. Y se limita a eso, a lo que están aportando, a lo que aportan esos accionistas o socios, em, dependiendo del monto de su acción. Bien, cada quien responde por lo suyo, por así decirlo, pero dependiendo del monto de su acción o del monto de lo que cada uno aportó, del capital de cada socio. ¿Bien? Y las compañías de responsabilidad limitada, que son las SRL, que ya también se ven muy pocas por acá, nos dicen que en la que sus obligaciones, eh, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán ser representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Bueno, en estas de responsabilidad limitada la responsabilidad se limita a cada persona que esté dentro de la compañía o dentro de la empresa, pero solo o sea, su responsabilidad es única y exclusivamente con el capital determinado que tenga dentro de esa empresa. Bien,
que tenga dentro de esa empresa. Entonces, como dice aquí, se divide en cuotas de participación, las cuales no pueden ser representadas en ningún caso por acciones o títulos, y no pueden ser representadas por acciones o títulos negociables. Se representa única y exclusivamente por cada uno de los socios, pero según lo que aporta, según lo que dieron y más nada. ¿Bien? Aquí tenemos que las compañías constituyen personas jurídicas distintas a las de los socios. Hay además la sociedad accidental o de cuentas de participación que no tiene personalidad jurídica. Y la compañía en nombre colectivo y la compañía como esta siempre o con acciones existen bajo una razón social. Esto es importante. Recuerden que este tipo de empresas es una razón social, un nombre comercial, una razón social, que es lo que determina sobre qué va a trabajar la empresa. Y hay además las sociedades accidentales, bueno, las sociedades accidentales o en cuentas de participación que no tienen personalidad jurídica. Este tipo de empresas pues ya no existen aquí en Venezuela como tal, pero son muy escasas, muy escasas. Y pues, nos habla de que sociedad accidental es cuando de repente dos sociedades, una sociedad se surgió de, de X o Y reunión o esporádicamente y se dieron por trabajar de manera eh, repentina. Pero eso no, eso aquí en Venezuela no es importante. Y bueno, tiene aquí el artículo 202, 203, 204, 205, todos estos artículos hasta los 210. Es importante que los lean, los analicen y en base a eso, pues también van a terminar de generar y de hacer su respectiva actividad. ¿Bien? Nos vemos en una próxima oportunidad. Les recuerdo, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos aquí para ayudarlos, para prestarles la ayuda necesaria y cualquier duda no piensen en escribir, escríbanme el aula virtual y con gusto yo en su momento pues les atenderé. Feliz y bendecida tarde y espero se encuentren bien. Hasta luego.